Hoy tenemos la segunda clase del módulo 11, que es procedimientos de impugnación y recursos constitucionales. Vamos a efectuar un pequeño resumen de lo que hemos visto en la anterior clase el lunes. Bueno, después ya vamos a entrar de lleno a lo que nos toca ver el día de hoy, ¿no? En cualquier momento, ustedes saben perfectamente, licenciados pueden interrumpir, pueden hacer uso de la palabra para hacer las consultas que consideren pertinentes, ¿no? Bueno, la anterior clase habíamos visto este esquema que nos da un resumen respecto a cuáles son los medios tributarios, ¿no? Y para esto, básicamente, lo que les había explicado es para poder diferenciar y verificar cuál es el objeto de cada uno de estos medios de impugnación. Bueno, pues tenemos actos administrativos de carácter particular que emite la administración tributaria, actos administrativos de carácter general, que es la normativa reglamentaria, y bueno, pues las leyes, bajo el principio de legalidad o reserva de ley que establece no hay tributos en ley previa, que también se pueden impugnar la creación de tributos a través de una ley, ¿no? Bueno, acá, lo que nos interesa ver a nosotros como medios de impugnación, que es lo más común, en realidad son los medios de impugnación de los actos administrativos de carácter particular: recurso de alzada, jerárquico, posterior demanda contencioso administrativa, y también tenemos otra vía de impugnación judicial, que es la demanda contencioso tributaria, y también tendría relevancia acá ver la acción de amparo constitucional, y que también vamos a ver las características ya para finalizar este mundo. La impugnación de normas tributarias, que es relativamente sencilla, que tiene un procedimiento sencillo también, ¿no? Que es cuando el contribuyente, cualquier contribuyente o cualquier entidad legitimada para poder, y que considere que se esté afectando alguno de sus intereses legítimos, algún principio, derecho, normativa, ¿no? Normativa tributaria, también va a poder activar lo que es este mecanismo de impugnación de normas tributarias, y finalmente la creación o la impugnación de tributos a través de los recursos contra tributos que están establecidos en la Constitución Política del Estado. Bueno, hemos visto cuál es la importancia de la jurisprudencia en los medios de impugnación tributaria, y también habíamos explicado los efectos que tiene la jurisprudencia respecto a la vinculación vertical y a la vinculación horizontal. Y habíamos dicho, la jurisprudencia son los fallos, ¿no? Los fallos, las resoluciones, dos o más fallos que emiten nuestros altos tribunales de justicia. Tenemos dos altos tribunales de justicia: uno de justicia ordinaria, que llegaría a ser el Tribunal Supremo de Justicia, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y tenemos por otro lado también el Tribunal de Justicia, pero en este caso constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional Plurinacional, que también emite jurisprudencia. Ahora bien, ¿quién tiene la última palabra respecto a la interpretación de la normativa que está por debajo de la Constitución y que también aplica la Constitución? Va a ser el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y quién va a revisar la interpretación de la normativa constitucional respecto a los derechos, principios y garantías que tienen los contribuyentes? Va a ser el Tribunal Constitucional, ¿no? Tenemos esta diferenciación. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional no va a revisar lo que es la interpretación de la normativa legal infraconstitucional. Lo que sí va a revisar es que las decisiones que se emitan, ¿no? por otras autoridades, en este caso incluso el propio Tribunal Supremo, estén acorde a los principios, derechos y garantías constitucionales. Cuando hablamos del doble efecto de la jurisprudencia, vinculación vertical, nos referimos al respeto que debe tener o a la consideración que deben tener los tribunales inferiores respecto a las resoluciones o sentencias que emitan el Tribunal Supremo de Justicia. La vinculación horizontal se refiere básicamente a cómo está organizado y estructurado lo que es
Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos en materia tributaria la Sala Social Administrativa Primera y la Sala Social Administrativa Segunda. Entonces, los fallos que emite la Sala Social Primera tienen que ser considerados, tienen que ser valorados por la Sala Social Segunda y viceversa, ¿no? Muy bien, esto lo habíamos visto, cuál es el respaldo de la jurisprudencia, y básicamente el respaldo es el derecho o el principio de igualdad en su vertiente procesal, ¿no? ¿Y qué tendríamos que entender? Una misma autoridad no puede emitir fallos contradictorios ante casos similares. Básicamente esa es la regla, ¿no? O el respaldo de la jurisprudencia. Y también la importancia, ¿por qué? Porque mientras más jurisprudencia conozcamos, ¿no? Mientras más fallos del Tribunal Supremo se revisen por parte del asesor tributario, que en este caso llegarían a ser ustedes o persona, uno pues va a tener mayores herramientas como para poder defender los intereses de los clientes o los propios intereses como contribuyente, ¿no? Tenemos la forma de citar correctamente la jurisprudencia y básicamente la regla es que se cite jurisprudencia que tenga analogía, que tenga hechos similares con el caso que se pretende resolver y que se tenga el cuidado de citar jurisprudencia que esté vigente. ¿Por qué? Porque los fallos que emite el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional no son eternos en el tiempo. Se pueden modificar y en realidad sí se modifican, ¿no? Hemos visto también cuál es qué valor tienen los precedentes administrativos para la autoridad de impugnación tributaria. La autoridad de impugnación tributaria es una entidad especializada en la resolución de controversias tributarias, pero lamentablemente tiene algunos criterios que no están acorde por ejemplo, en este caso, a los derechos, específicamente al derecho a la igualdad. ¿Por qué? Porque la autoridad señala en alguno de sus fallos, como en este, que los precedentes administrativos no tienen el carácter de vinculante, efectivamente no tienen el carácter de vinculante, y tampoco son obligatorios para casos análogos. Podríamos sacar una conclusión acá, indicando que si para la autoridad de impugnación tributaria no es obligatorio sus precedentes, entonces podríamos decir que podría emitir criterios diferentes para casos similares, y esto obviamente no tiene respaldo, en realidad está vulnerando lo que es un derecho, es el derecho a la igualdad que habíamos visto. Bueno, hasta acá, esto también hemos visto, estos aspectos importantes de la jurisprudencia también, el cambio de línea, la modulación, qué pasa cuando dos sentencias del mismo, emitidas por la misma autoridad son contradictorias, cuál se debe aplicar, y básicamente se aplica la que respete mejor o que desarrolle mejor los derechos, principios y garantías establecidos en la Constitución, la jurisprudencia en el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se aplica? Siempre se aplica para hechos, obviamente, futuros y que no hayan sido todavía resueltos. O sea, que la controversia todavía esté sin finalizar, porque si la controversia finaliza y tenemos jurisprudencia posterior, bueno, pues eso ya no sirve de aplicación, ¿no? Un ejemplo les había puesto acá respecto al cambio de línea jurisprudencial, ¿no? La orden de verificación, que tenía en primera instancia el Tribunal Supremo establecía que la orden de verificación y la orden de fiscalización tienen el mismo efecto suspensivo del cómputo de la prescripción, y sin embargo, posteriormente cambia de línea, ¿no? Y explica, porque si va a cambiar de línea, es decir, si va a establecer un criterio diferente, es porque existen razones suficientes como para poder cambiar, ¿no? Entonces, en esta última jurisprudencia, señala que la orden de verificación y fiscalización son diferentes, entonces solamente tiene efectos suspensivos la orden de fiscalización y no así la orden de verificación, porque así se puede evidenciar de una lectura taxativa, de una lectura gramatical del artículo 62 del Código Tributario y, bueno, pues respecto a la diferencia que existe entre cada uno de ellos, ¿no? Acá también habíamos visto algunos ejemplos y, bueno, me parece que con eso ya habríamos hecho el resumen, ¿no? Acá respecto al recurso de alzada, recurso jerárquico, habíamos visto la importancia de conocer el acto administrativo, el concepto de acto administrativo y cómo lo considera la ley de procedimiento administrativo. ¿Por qué nos referimos a la ley del procedimiento administrativo? ¿Por qué? Porque no toda la normativa que regula el actuar de la administración pública está regulado en el Código Tributario. Y el propio Código Tributario
en su artículo 74 establece que ante vacío normativo, ¿no?, se va a aplicar de manera supletoria la ley de procedimiento administrativo. Entonces, la ley de procedimiento administrativo establece, ¿no?, cuáles son el concepto o el alcance del acto administrativo y cuáles son sus elementos. ¿Qué finalidad tiene ver esto? Sus características, ¿no? El desarrollo jurisprudencial del acto administrativo, bueno, pues tiene básicamente una importancia. Y acá es donde nos hemos quedado. Hacer una diferenciación entre acto administrativo definitivo, acto de la administración y actos de mero trámite. ¿Por qué? Porque ¿dónde surge la impugnación de los actos administrativos de carácter particular? La impugnación surge en el acto administrativo definitivo, ¿no?, después de haber realizado el procedimiento establecido por norma. Entonces, recién se puede activar el procedimiento de impugnación, o bien recurso de alzada, o bien demanda contencioso tributaria. Y eso, existen diferencias para elegir o bien una demanda contencioso tributaria y un recurso de alzada. El recurso de alzada es más amplio en el tema de impugnaciones. Y acá vamos a hacer la diferenciación entre demanda contencioso tributaria y recurso de alzada. El recurso de alzada se puede impugnar cualquier acto administrativo de carácter particular a través de un recurso de alzada. En cambio, en la demanda contencioso tributaria se puede impugnar cualquier acto administrativo, pero que establezca deuda tributaria o sanción, ¿no? Ahora bien, ponemos como ejemplo el acto administrativo definitivo que se puede impugnar a través del procedimiento de determinación, ¿no? El procedimiento de determinación, como lo habíamos visto conmigo en el módulo primero, tiene 3 etapas: orden de verificación, vista de cargo y resolución determinativa. La resolución determinativa es el acto administrativo definitivo. La vista de cargo y la orden de verificación o fiscalización son actos de la administración, ¿no? No hablamos de un acto administrativo definitivo, pero hablamos de actos de la administración. ¿Se pueden impugnar los actos de la administración? La respuesta es sí, se pueden impugnar, pero se tienen que impugnar una vez emitido el acto administrativo definitivo, ¿no? Es decir, si tenemos la resolución determinativa, el contribuyente va a impugnar la resolución determinativa, pero también podría impugnar actos de la administración, es decir, la orden de verificación o la vista de cargo, cuando en estos actos administrativos existan algún tipo de irregularidades, ¿no?, que van a ser analizadas por el asesor tributario. Ahora, acá la diferencia es la siguiente: actos de mero trámite, ¿no?, son actos que emite la administración tributaria, pero no revierten la característica o las características de un acto administrativo definitivo. Por ejemplo, cuando el contribuyente solicita fotocopias simples, ¿no?, y la administración tributaria le responde con un proveído indicándole que no es posible otorgar fotocopias, bueno, no sé, dependiendo de las características, ¿será un acto administrativo que se puede impugnar? Bueno, pues eso va a depender. Va a depender de cuál sea la circunstancia en la cual se pida, ¿no? El rechazo probablemente se puede impugnar, pero este es un acto administrativo de mero trámite. O sea, ¿para qué va a impugnar el contribuyente un rechazo a una solicitud de fotocopias, considerando que la administración tributaria le da una respuesta fundamentada respecto a por qué no se le puede dar esas fotocopias? Ahora, si le da una respuesta fundamentada, no sería necesario impugnar ese rechazo. En todo caso, se podría corregir tal vez los errores que se ha cometido, entonces, y volver a solicitar que se otorguen las fotocopias, y bueno, pues no habría acá ninguna impugnación. Ahora, un ejemplo un poco más claro respecto a un acto de mero trámite va a ser el proveído de inicio de ejecución tributaria, ¿no? Cuando la administración tributaria cuenta con un título de ejecución tributaria, pongamos el artículo 108 del Código Tributario, enumera cuáles son los actos administrativos, perdón, los títulos de ejecución tributaria que establezcan deuda o sanción. El título de ejecución tributaria es un acto administrativo, o puede ser una resolución emitida por la autoridad de impugnación tributaria, una sentencia, qué sé yo, o una declaración jurada que establezca deuda que ya no se pueda modificar. Posterior a este título de ejecución tributaria, la administración tributaria tendría que emitir lo que es un proveído de inicio de ejecución tributaria, en el cual se le hace conocer al contribuyente
señor contribuyente, usted tiene una deuda, no tiene un título de ejecución, este es el monto de la deuda histórica, ¿no? Sin actualización, y, bueno, pues en el caso de 3 días tiene que cancelar, si no vamos a iniciar las medidas coactivas restrictivas, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, ¿el proveído de inicio de ejecución tributaria se puede impugnar? No, porque es un acto de mero trámite, no, no se puede impugnar, y este razonamiento ya ha sido resuelto por la Autoridad de Impugnación Tributaria, ya ha sido resuelto por el propio Tribunal Supremo de Justicia, e incluso ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional. Entonces, es un caso cerrado, ¿no? O sea, cuando ya se notifica, la Administración Tributaria notifica al contribuyente con un proveído de inicio de ejecución tributaria, el contribuyente no puede impugnar el proveído de inicio de ejecución tributaria porque es un acto de mero trámite. Por otro lado, cuando la Administración Tributaria ejecuta lo que son sus medidas coactivas, por ejemplo, la anotación preventiva, hipoteca, embargo, lo que es la retención de cuentas bancarias, no solvencia fiscal ante la Contraloría General del Estado, también son actos de mero trámite, ¿no? Son actos que no tienen que son instrumentales para alcanzar un fin, que en este caso va a ser recuperar lo que es la deuda tributaria. Entonces, básicamente para eso nos sirve entender, de acuerdo a esta jurisprudencia, que es la sentencia constitucional 249 y la 2012, ¿no? Es un acto administrativo definitivo, actos de la administración y actos de mero trámite. Y por otro lado, algo que en ocasiones me consultan es para realizar o para ejecutar los actos de la administración, la autoridad administrativa tributaria, digamos impuestos, la aduana, la administración tributaria municipal, eh, ¿es necesario que requiera una autorización por parte del órgano judicial? No. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos estas características. La administración pública puede ejecutar sus propios actos, ¿no? Entonces no es necesario para retener cuentas, qué sé yo, solicitar la autorización del contribuyente, y tampoco que el Tribunal Supremo de Justicia autorice, ¿no? Esto en nuestra normativa tributaria. Por ejemplo, en la normativa de Brasil, ¿no? En el Código Tributario del Brasil, la ejecución tributaria procede, pero siempre con intervención del órgano judicial. Características y peculiaridades de otro país. Hasta acá. Vamos a ingresar a ver lo que son los actos administrativos susceptibles de impugnación, pero hablando específicamente del recurso de alzada, ¿no? Quisiera, por favor, si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer, por favor, siéntanse en la libertad de hacer comentarios y las consultas que vean convenientes. Bueno, me parece que no hay consultas. Entonces, veamos, ¿no? ¿Qué normativa regula los actos administrativos, ¿no? Lo que tienen que leer también ustedes, el artículo 131 del Código Tributario y todo el título quinto del Código Tributario que establece los medios de impugnación. Eso es lo que tienen que leer. Además, para su control de lectura, les estoy hablando del sábado, creo que es el domingo, tenemos que coordinar eso. Además, tienen que leer lo que es el artículo 4 de la Ley 3092, ¿no? Y con esto, bueno, básicamente tenemos todo el esquema o toda la normativa pertinente para ver medios de impugnación en materia tributaria, pero que regula o que va a ser resuelta por la autoridad de impugnación tributaria, la regional y la general. Veamos, ¿qué actos administrativos son susceptibles de impugnación? Bueno, pues veamos las resoluciones determinativas. Uno de los principales procedimientos que lleva a cabo la administración tributaria para poder verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias va a ser el procedimiento de determinación, ¿no? La resolución determinativa es el acto administrativo definitivo y es uno de los principales procedimientos que lleva a cabo la administración tributaria. Recordando lo que habíamos visto en el módulo primero,
¿no? La administración tributaria no juega al azar, ¿no? Podríamos decir, no juega los dados para identificar, por lo menos estamos hablando del Servicio de Impuestos Nacionales, para identificar a qué contribuyente iniciar un procedimiento de determinación. Siempre lo realiza porque ya tiene algún tipo de indicio, ¿no? Respecto a que un contribuyente determinado esté incumpliendo con probabilidad sus obligaciones tributarias, que no tengan valor, o qué sé yo, no declarando todos los ingresos correspondientes. Entonces, la resolución determinativa es el principal acto administrativo que puede ser sujeto a un impugnación. Posteriormente tenemos las resoluciones sancionatorias, ¿no? El incumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente, ya sea la material, el incumplimiento de la obligación material o el incumplimiento de la obligación tributaria formal, pues tiene como consecuencia la imposición de una sanción, ¿no? Y va a ser todas las sanciones en todas las materias, no solamente en derecho administrativo tributario, en derecho aduanero, en todas las materias, todas las sanciones que va a emitir el Estado, o incluso podríamos hablar del derecho penal, ¿no? Cuando se va a sancionar a una persona por la comisión de algún ilícito penal, un delito, ¿no? Tiene que tener un procedimiento previo, porque el procedimiento como tal, en este caso, eh, resguarda y tutela lo que es el derecho a la defensa del contribuyente. Podríamos hablar del principio de inocencia, ¿no? La garantía del principio de inocencia, es decir, que no se puede atribuir la comisión de un ilícito tributario, ¿no? Hasta que no se haya demostrado en un procedimiento previo en el cual el contribuyente pueda asumir defensa. Y tenemos diferentes tipos de resoluciones sancionatorias, ¿no? Resolución sancionatoria, o sea, podría ser por no emisión de factura, ¿no? O ya sea por la clausura, y ya puede ser por el no pago de una declaración jurada, que se inicia un procedimiento, un auto inicial de sumario, 20 días de descargos, y posteriormente una resolución sancionatoria. Podría ser por la no presentación del libro de compras y ventas, por la no dosificación, por no estar exhibido en un lugar visible en el local comercial, ¿no? La dosificación de facturas, el NIT. Entonces, hay diferentes motivos por los cuales se podría emitir una resolución sancionatoria, pero básicamente es por el incumplimiento a las obligaciones tributarias que tiene el contribuyente. Resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos. Bueno, resoluciones que denieguen solicitudes de exención, bueno, pues los contribuyentes pueden efectuar. Acá, por ejemplo, en las primeras dos, resolución determinativa, hay deuda. En la resolución sancionatoria hay multa. Pero en estas resoluciones que rechacen la exención no hay ningún tipo de deuda o multa. Pero lo que sí hay un criterio emitido por la administración tributaria que rechaza una solicitud legítima del contribuyente. Podríamos poner como ejemplo una ONG que solicita la exención del pago del IUE, ¿no? Por ser una actividad, una actividad no lucrativa, ¿no? Pero para eso tiene que cumplir ciertas condiciones, ciertos requisitos, y entre estos podríamos señalar el que todo el patrimonio que tenga la empresa, en el caso o de la empresa o la ONG o la fundación, perdón, en el caso de disolución no se vaya a repartir entre los socios, ¿no? Quien no realice actividades de intermediación financiera, ¿no? Y que en caso de disolución, liquidación, todo el patrimonio se vaya a donar a otra entidad de similar característica o al Estado, ¿no? Entonces, eh, el contribuyente solicita la exención, la administración tributaria tiene la obligación de responderle con un acto administrativo, una resolución administrativa de manera fundamentada, ya sea aceptándole o rechazándole la exención, ¿no? La compensación, bueno, pues acá podríamos hablar de lo que es la acción de repetición, cuando el contribuyente efectúa pagos indebidos o pagos en exceso, ¿no? Y advierte que ha efectuado un pago indebido o en exceso dentro de un plazo de 3 años, puede solicitar la repetición o la devolución del impuesto determinado en demasía, ¿no? O pagado 2 veces, qué sé yo.
Entonces, la administración tributaria antes va a verificar si efectivamente el contribuyente ha pagado de manera indebida o en exceso un concepto, entonces va a otorgar una respuesta y la respuesta podría ser rechazando la solicitud. En este caso, entonces, sí corresponde la impugnación en sede administrativa, ¿no? Y ahora tenemos una nueva figura que es la devolución de impuestos, ¿no? Acá también hay esta vía de impugnación, ¿no? Que se podría impugnar ahora que tenemos una nueva ley en el cual se va a devolver el 5% de un monto determinado, ¿no? Entonces, si la administración tributaria rechazaría la devolución del impuesto determinado en el caso del IVA, eh, también podría ser sujeto de impugnación. Entonces, en esta situación, en estas circunstancias, tenemos situaciones en las cuales no existe como tal deuda, no existe multa, pero sí la administración tributaria le está rechazando o le está denegando una solicitud legítima efectuada por el contribuyente. Entonces, es susceptible de impugnación en sede administrativa ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, sí es susceptible de impugnación. Bueno, acá tenemos otro tipo de resoluciones que pueden ser susceptibles de impugnación, por ejemplo, resolución que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas. Bueno, pues los exportadores, los contribuyentes que realizan exportaciones, no generan lo que es débito fiscal, ¿no? Hay exportadores que van a sacar la mercancía a otro territorio, pero también van a vender en el mercado interno. Entonces, ¿qué pasa con el crédito fiscal que tienen estos contribuyentes? ¿Qué hace el Estado, ¿no? Por un tema de neutralidad impositiva, entonces lo que va a hacer es devolverle el crédito fiscal. ¿Por qué? Porque no ha generado débito fiscal el contribuyente o el débito fiscal que ha generado es muy bajo, ¿no? Entonces lo que hace el Estado a través de esta ley 1489 es devolverle al contribuyente en valores, en CDI, certificados de devolución impositiva, el monto del crédito fiscal que tenga el contribuyente. Obviamente acá el crédito fiscal tiene que cumplir con lo que son los requisitos que tenemos en la normativa tributaria, ¿no? La ley 843 o la normativa tributaria reglamentaria. Por ejemplo, que esté vinculado con la actividad del contribuyente, que tenga medios de pago y que tenga la factura original, ¿no? Entonces, el contribuyente, en este caso el exportador, podría solicitar la devolución impositiva de manera previa o de manera posterior. De manera previa, antes de que el contribuyente, antes de que la administración tributaria le haga la devolución, el contribuyente le solicita cuánto en valores le tiene que devolver. Y la administración tributaria primero va a revisar si efectivamente corresponde que se le devuelva la cantidad que el contribuyente está solicitando o tal vez le decida dar en menor proporción, ¿no? Y si le decide dar en menor proporción, devolver en menor proporción a la solicitada por el contribuyente. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo con los requisitos para la apropiación del crédito fiscal, entonces el contribuyente va a poder impugnar, ¿no? Esa es la previa. Y la posterior es el contribuyente solicita, ¿no? La administración tributaria le hace la devolución y posteriormente la administración tributaria va a verificar si efectivamente lo que se le devolvió al contribuyente ha sido correcto o no. Pero ya en la devolución posterior ya tenemos lo que es la sanción. En cambio, en la previa todavía no hay sanción. ¿Por qué? Porque no se le ha devuelto todavía. Las resoluciones que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. Acá tenemos algunos conceptos que sería bueno revisar. Por ejemplo, el concepto de quién es el contribuyente, la clasificación de contribuyente, ¿no? Sujeto, persona natural, persona jurídica, ¿no? Los terceros responsables, ¿no? En este caso, ¿quiénes son los terceros responsables? ¿Quién va a ser el responsable subsidiario de la administración de patrimonio ajeno? Podría ser el tutor, el curador, qué sé yo, de una persona incapaz respecto a su patrimonio, que ha actuado de mala fe, con dolo, en el tema de no pagar impuestos, o podría ser también
el representante legal de una sociedad comercial que ha decidido actuar de mala fe, con dolo, para el no pago de impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la administración tributaria advierte que un contribuyente o que el tercero responsable de un contribuyente, hablemos del representante legal, no ha cumplido correctamente con las obligaciones tributarias de pago de impuestos, ¿no? Que lo ha hecho con dolo? eh, ¿Qué pasa en esas circunstancias? Bueno, pues va a iniciar el procedimiento de derivación de la acción administrativa y va a verificar que, en primer lugar, el patrimonio de la sociedad comercial se haya agotado, es decir, que no pueda cumplir o satisfacer la deuda con su propio patrimonio. Va a identificar quién ha sido el tercero responsable en la administración del patrimonio ajeno. Va a verificar que haya existido dolo, es decir, la mala intención, la planificación por parte del representante para poder cumplir la obligación. Entonces, en este caso, sí va a poder iniciar lo que es el procedimiento de derivación de la acción administrativa y ya le va a ejecutar eh, la deuda, ¿no? El monto de la deuda o el saldo de la deuda al patrimonio del tercero responsable, del representante legal. Eso es importante verlo. La administración tributaria sí efectúa este tipo de procedimientos. Tal vez es un poco complicado demostrar que haya existido dolo para no pagar las obligaciones tributarias, pero de que puede ejecutar la administración tributaria, de que lo hace, no hay lugar a dudas, ¿no? Tal vez no es un procedimiento muy común, pero sí podría hacerlo, y en este caso el tercero responsable se va a encargar de, o va a tener la posibilidad de impugnar para que no se le atribuya la responsabilidad por el pago, por el no pago de los impuestos, ¿no? Por otro lado, tenemos las resoluciones que rechazan la solicitud de presentación de declaraciones juradas rectificatorias, ¿no? Entonces, tenemos el procedimiento normativo que establece eh, que se entiende por una declaración jurada, ¿no? El artículo 78 del Código Tributario son manifestaciones de actos, datos, hechos, elementos, ¿no? En los cuales el propio contribuyente autodetermina cuánto es lo que tiene que pagar al fisco, ¿no? Ahora bien, las rectificatorias pueden ser a favor del sujeto pasivo o a favor de la administración tributaria. Ahora, ¿cuáles requieren autorización por parte de la administración tributaria? Las que son a favor del sujeto pasivo, ¿no? Entonces, cuando el contribuyente solicita o inicia el procedimiento de rectificatoria de una declaración jurada a su favor, entonces tiene que presentar un proyecto de rectificatoria, tiene que adjuntar la documentación que respalde el error cometido por el contribuyente, y bueno, la administración tributaria, luego de verificar que efectivamente verificar si efectivamente corresponde o no la rectificatoria, entonces va a emitir una resolución. Y en el caso de que esta resolución sea de rechazo, el contribuyente va a poder impugnar, ¿no? Las resoluciones que rechazan solicitudes de planes de facilidades de pago, bueno, ya sabemos cuáles son las formas de extinción de la obligación tributaria, ¿no? El contribuyente puede pagar al contado la deuda o puede pagar en un plan de facilidad de pago. Para acceder a un plan de facilidad de pago, el contribuyente tiene que cumplir ciertas condiciones, ciertos requisitos. En este caso, entonces, en el hipotético caso de que la administración tributaria le rechace la solicitud del plan de facilidad de pago, entonces el contribuyente va a tener la posibilidad de impugnar. Ahora, resoluciones que rechazan la extinción de la obligación tributaria por prescripción, por pago o con donación, ¿no? La prescripción, que es en la realidad boliviana, la prescripción es una de las principales formas de extinción de la obligación tributaria. Y esto se debe a que la administración tributaria, la administración pública, ¿no? El servicio de impuestos, la aduana, la administración tributaria municipal, no efectúa sus facultades en los plazos establecidos por norma. Entonces, sí es un mecanismo, una forma de extinción de la obligación tributaria que se utiliza mucho en nuestra realidad boliviana. Entonces, cuando hay ciertas características para la prescripción, por ejemplo, no hay prescripción de oficio, ¿no? A diferencia de otros países como en Brasil. Nuevamente ponemos el ejemplo de Brasil, en el cual la prescripción sí puede operar de oficio. La administración tributaria podría emitir una resolución
indicando que la deuda ya ha prescrito y, bueno, se libera de esa carga, digamos, ¿no? Reitero, en la cartera, en mora, podríamos decir, o la deuda tributaria que tienen muchos contribuyentes, ya ha pasado el tiempo establecido por norma, entonces se podría activar, ¿no? En otras normativas, nuevamente en Brasil, la prescripción opera de oficio, pero en Bolivia la prescripción no opera de oficio, tiene que ser siempre a solicitud del contribuyente. Entonces, cuando el contribuyente solicita la prescripción de las facultades de determinación de la deuda, ejecución, incluso ejecución de la deuda tributaria, la administración tributaria tiene la obligación de responder, ¿no? Emitir una resolución, y obviamente esta resolución puede ser susceptible de, bueno, la resolución que vaya a emitir. En el caso de que sea de rechazo, ¿no? El contribuyente va a poder impugnar. Ahora, por política de institución, yo les comento, la Administración Tributaria, el Servicio de Impuestos y la Aduana Nacional de Bolivia tienen por política de institución generalmente rechazar todas las prescripciones solicitadas por el contribuyente. Entonces, se activan mecanismos de impugnación. No ocurre lo mismo con la administración tributaria municipal. La administración tributaria municipal en ocasiones sí emite resoluciones administrativas aceptando la prescripción de algunas gestiones fiscales, ¿no? Y bueno, pues, ¿cuál llegaría a ser el criterio para establecer, o cuál sería el criterio para que exista esta diferencia entre por qué la Administración Tributaria Municipal otorga la prescripción, por qué el Servicio de Impuestos y la Aduana no otorga prescripción? Bueno, pues, tal vez alguien quisiera emitir algún criterio. Yo tengo un criterio, no necesariamente tiene que ser el correcto, pero me gustaría escucharles a ustedes, ¿no? Entonces, nuevamente les repito, hay una forma de la extinción de la obligación tributaria por la prescripción que solicita el contribuyente. Ahora bien, generalmente, pongámoslo por regla, el Servicio de Impuestos y la Aduana Nacional de Bolivia rechazan la prescripción. Entonces se activa el mecanismo de impugnación y la autoridad de impugnación tributaria revisa lo que es la impugnación de la resolución que rechaza. Pero la administración tributaria municipal, ¿no? Pongamos La Paz, pongamos El Alto, no sé, cualquiera de los 337 municipios que hay en Bolivia, algunos municipios, bueno, en algunas circunstancias, declaran la prescripción, la propia administración tributaria la declara, ¿no? Y es lo correcto, ¿no? Pero quisiera escucharles a ustedes, tal vez alguien tiene algún criterio de por qué ocurre esto en nuestra realidad, ¿no? Yo también les voy a comentar mi criterio. Nadie, por favor, participen. Colegas, recuerden que también hay una calificación por participación. Yo lo que quisiera es escuchar un criterio nada más. O sea, ¿por qué consideran que pasa esto? Eh, Sí, Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, buenas noches. seguramente a nivel a nivel de la entidad de servicios de impuestos, hacen un análisis de costo-beneficio, ¿no es cierto? El costo de contratar un personal, el costo de que este personal va a hacer el seguimiento del cobro de la deuda tributaria que tiene en relación al cobro. Entonces, a veces es preferible darle por prescrito a efectuar los gastos para pagar a un servidor público para que efectúe el seguimiento. Sería una de las razones, ¿no? Ya, muchas gracias, licenciada Ríos. Tal vez alguien más tenga algún criterio de por qué impuestos, servicio de impuestos, la aduana, tienen por regla, ¿no? Como posición institucional rechazar la prescripción, y por qué la administración tributaria municipal en ocasiones sí otorga la prescripción.
Voy a anotar esta. Y calificando. ¿Alguien más, tal vez, compañeros, colegas? Bueno, entonces yo lo que quería comentarles es lo siguiente, ¿no? ¿Por qué? Y esto no es un criterio personal, pero sí comparto eh, este comentario que me hizo un profesional, ¿no? En conversación, ¿y por qué ocurre esto? ¿Por qué no ocurre esto? Bueno, yo considero, y comparto este criterio del profesional que les hablo, un colega, un amigo, que señalaba que la administración tributaria municipal sí otorga la prescripción en algunas circunstancias. ¿Por qué? Porque hablamos de un tema de partidos políticos, ¿no? Podríamos decir, a Soledad Chapetón no le interesa eh, resguardar la gestión, la falta de acción de una gestión anterior, por ejemplo, de Edgar Patana, ¿no? En el caso del Alto. Entonces, en esos casos sí se podría decir, ¿no? Que por un tema político, la administración tributaria municipal sí otorga la prescripción. Pero la administración tributaria, el servicio de impuestos, la aduana no lo hace. ¿Por qué? Porque son instituciones que podríamos decir que prefieren no tener este tipo de responsabilidad de asumir la prescripción, ¿no? Y esperar que sea un tercero el que decida si ha prescrito o no ha prescrito las facultades de determinación de la administración tributaria para determinar deuda, o si ha prescrito lo que son sus facultades de ejecución, ¿no? Como les digo, es simplemente un criterio que manejo. ¿Sí me parece correcto? Sí. Ahora, la administración tributaria podría otorgar la prescripción cuando se solicite. No hay ninguna razón para que la administración tributaria no lo haga. Sin embargo, lamentablemente en nuestra realidad nacional ocurre esta situación, ¿no? Y nos generamos trámites, el contribuyente se genera trámites, se genera impugnaciones en el tiempo, se genera gastos administrativos, gastos económicos, ¿no? Cuando la norma, bueno, si la administración tributaria aplicaría de manera objetiva la norma, no habría por qué no otorgar lo que es la prescripción. Muy bien. Ahora, el pago como forma de extinción, sí, no sé, pero en qué circunstancias el contribuyente pudiera solicitar la extinción, ¿no? Por el pago efectuado. Si hay un pago, obviamente no tendría que haber algún tipo de objeción por parte de la administración tributaria para no aceptar el pago. Es más, el pretender que el servidor público, perdón, no acepte un pago efectuado, entonces está sujeto a responsabilidad administrativa. ¿No? Y la condonación de la deuda, sí, también, digamos, ¿no? Podría ser, ahora que hemos pasado varias leyes del perdonazo, ¿no? Perdonazos por el servicio de impuestos, perdonazos por la aduana, perdonazos municipales. Podría suceder que la administración tributaria, en cualquiera de sus niveles de gobierno, pese a que se haya emitido una ley de condonación, pretenda aún así cobrar una deuda, ¿no? Entonces, el contribuyente podría solicitar la extinción por condonación y la administración tal vez podría rechazar. En esos casos sí procede lo que es la impugnación, ¿no? Entonces, básicamente, estos son los actos administrativos que son susceptibles de impugnación en materia administrativa, es decir, que lo va a resolver el recurso, que se va a resolver a través del recurso de alzada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, ¿no? Dos específicamente que señalan o que establecen deuda o sanción, y los otros van a ser solicitudes que el contribuyente las realice, pero que la administración tributaria las vaya a rechazar, ¿no?
En resumen, dice, ¿no? Es susceptible de impugnación todo acto administrativo definitivo o de procedimiento, ¿no? Aquí habíamos visto las diferentes actos de la administración, que establezca deuda tributaria, ¿no? O sanción, o que de alguna forma vulnere algún interés legítimo del contribuyente. Si vulnera algún interés legítimo del contribuyente, entonces sí es susceptible de impugnación. Y acá lo dice el artículo 4, lo establece el artículo 4 de la ley 3092, que establece, ¿no? Todo acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la administración tributaria es susceptible de impugnación a través del recurso de alzada. Entonces, el recurso de alzada es, por así decirlo, mucho más amplio en temas de impugnación en materia tributaria, ¿no? Ahora, el artículo 195 del Código Tributario establece que actos administrativos no son susceptibles de impugnación. El recurso de alzada no es admisible contra las medidas internas preparatorias de decisiones administrativas, incluyendo, dice, ¿no? Los informes que emita la administración tributaria no son susceptibles de impugnación. Las vistas de cargo son susceptibles de impugnación. Como acto de la administración, no son susceptibles de impugnación en primera instancia, es decir, no se podría impugnar si te notifican, si le notifican al contribuyente con una vista de cargo, esa vista de cargo no se puede impugnar hasta que no concluya el procedimiento de determinación, vale decir, hasta que no se emita la resolución determinativa. Pero de que se puede impugnar, en realidad sí se puede impugnar la vista de cargo, ¿no? Y hay diferentes razones para impugnar la vista de cargo. Tal vez la determinación de la base imponible, base cierta, base presunta, fue efectuada sin cumplir con los requisitos establecidos, o tal vez la vista de cargo tiene ausencia de valoración de la documentación presentada por el contribuyente, tal vez le falta algún requisito. Entonces la vista de cargo sí es susceptible de impugnación, pero siempre y cuando se haya concluido con lo que es la emisión de la resolución determinada, ¿no? Las actuaciones administrativas previas, dicen, no son susceptibles de impugnación, pero sin embargo, haciendo un análisis un poco más minucioso de la norma, en realidad sí. La orden de verificación se puede impugnar, sí. La orden de fiscalización, sí. El auto inicial de sumario contravencional, sí. El acta de infracción, cuando la administración tributaria verifica in situ en el lugar el incumplimiento de una obligación tributaria material, perdón, formal, entonces también, o sea, sí puede ser impugnado, ¿no? Pero nuevamente reiteramos, tiene que existir, tiene que concluirse con el procedimiento. Las medidas precautorias que se adoptaren a la ejecución tributaria se pueden impugnar, bueno, según el artículo 195, no se pueden impugnar. Sin embargo, hay un auto supremo, ¿no? En 49-2012, que sí admitió una demanda contenciosa, en este caso tenemos que decir tributaria, en contra de una medida precautoria, ¿no? Y la característica de la medida precautoria, bueno, pues es básicamente que la administración tributaria decide, ¿no?, activar esta forma, que es una prevención para que el contribuyente no vaya a enajenar su patrimonio, ¿no? Para que decida no transferir todas sus propiedades y que la administración tributaria no tenga algún patrimonio al cual recaer. Entonces, sí se podría, sí, pero en realidad sí, esta es una situación muy irregular, ¿no? O sea, pero de que se puede, se puede. Ninguno de los títulos señalados en el artículo 108 de la ley 2492, ¿no? Los títulos de ejecución tributaria establecidos en el 108 se pueden impugnar, dicen, ¿no? Por ejemplo, una resolución determinativa firme se puede impugnar, una resolución sancionatoria firme se puede impugnar, una resolución de recurso de alzada o jerárquico que establezca deuda tributaria total o parcialmente se puede impugnar posteriormente. Entonces, la respuesta en realidad sí se puede, ¿no? Todavía se puede. Y ponemos como ejemplo los incidentes de nulidad de notificación, ¿no? ¿Qué pasa si el contribuyente no fue notificado correctamente con la resolución determinativa, con la vista de cargo? Entonces, pese a que ya haya pasado el tiempo para la impugnación, el contribuyente podría interponer un incidente de nulidad de notificación y, bueno, pues la resolución que se emita en contra de este incidente
podría ser susceptible de impugnación siempre y cuando sea de rechazo, ¿no? Y acá hay un caso muy particular también de impugnación de declaraciones juradas. O sea, se puede solicitar la nulidad de una declaración jurada, y les comento que sí, en realidad sí se puede, ¿no? Pero hay una circunstancia también muy especial, ¿no? Tal vez son ejemplos un poco rebuscados, pero en realidad sí ocurren. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona extravió su documento de su carnet de identidad y pues, decide abrir su NIT, ¿no? Y advierte que otra persona habría suplantado su identidad? Ya habría aperturado un NIT y ese NIT tiene deuda tributaria, ¿no? ¿Qué pasa en estas circunstancias? Yo he tenido conocimiento de dos casos, ¿no?, en los cuales a la administración tributaria lamentablemente no le interesa si has perdido tu NIT, o perdón, tu carnet, si otra persona ha abierto, si ha aperturado con tu carnet un NIT y se ha generado deuda tributaria. Lamentablemente para estas situaciones la administración tributaria no le interesa y efectúa el pago, el cobro respectivo, ¿no? Pero sí se puede plantear un incidente de nulidad en el cual se demuestre que se ha suplantado la identidad, ¿no? Y se puede llevar a un proceso de impugnación. Ni contra los autos, dicen, ¿no? Que se dicten a consecuencia de las posiciones previstas en el parágrafo 2 del artículo 109, ¿no? Salvo en los casos que se deniegue la compensación opuesta por el deudor. Por ejemplo, en el 109, ¿cuáles son las causas de la suspensión a la ejecución tributaria o la oposición a la ejecución tributaria? La prescripción es una de las causas que se puede oponer para que no continúe la ejecución tributaria. Entonces, en realidad sí se puede impugnar una solicitud de prescripción que haya sido rechazada por la administración. El artículo 195, sí, identifica que no se puede impugnar, ¿no? Bueno, para empezar, para completar el panorama, tenemos primero qué se puede impugnar, ¿no? Y por otro lado tenemos qué no se puede impugnar, pero en realidad lo que no se puede impugnar, manejándolo de manera correcta, haciendo una interpretación un poco más específica de la norma, o tal vez un poco más, haciendo un análisis un poco más exhaustivo, entonces sí se podría impugnar, ¿no? Varias de las situaciones se pueden impugnar, varias de las circunstancias que vemos acá sí se pueden impugnar, pero hay una forma, ¿no? Ahora veamos como ejemplo, impugnaciones con efectos hasta la vista de cargo. A ver, ¿qué ejemplos? Y algunos de estos ejemplos ya los hemos visto en que es el módulo primero. Entonces vamos a recordar algunos nada más. Por ejemplo, la determinación de la base imponible constituye sobre base presunta, constituye un acto reglable de última ratio. ¿Esto qué significa? Que la administración tributaria debe, para determinar la base imponible, siempre apuntar como primera opción base cierta. Cuando no se pueda, por diferentes circunstancias, y generalmente son atribuidas al contribuyente, porque el contribuyente no presenta o no colabora con la administración tributaria para poder presentar información, documentación para la determinación de la base imponible sobre base cierta, entonces recién puede establecer sobre base presunta, ¿no? Pero acá, ¿qué pasa si la administración tributaria no agota todas las vías y directamente la efectúa sobre base presunta? Entonces es un motivo de nulidad, ¿no? Pero una nulidad que va a recaer sobre la vista de cargo. La determinación de la base imponible sobre base presunta se efectuará siempre y cuando no se cuente con la documentación. Bueno, eso es lo que acabamos de decir, ¿no? Pero, dice, no, sin embargo, una vez determinada la base imponible sobre base cierta, esta no puede cambiarse a base presunta, pues importaría vulneración del derecho a la defensa. Y eso tiene lógica, ¿no? Pero si la administración tributaria en la vista de cargo estableció sobre base cierta, ¿no?, en la resolución determinativa no podría cambiar a base presunta. Pero viceversa, me considero que viceversa sí se podría. ¿Por qué? Porque como la vista de cargo, una vez notificada la vista de cargo, existe, hay un plazo para presentar descargos, sí podría darse esta figura, ¿no? Pero viceversa, ¿no? Es decir, en la vista de cargo no primero base cierta y en la resolución determinativa no base presunta. Cambiar. Acá, si bien la carga de la prueba establecida en el artículo 76 del Código Tributario
Después de notificada la vista de cargo corresponde al sujeto pasivo, esta depende del método de determinación de la base imponible. La carga de la prueba, habíamos dicho, en materia tributaria es como un péndulo, ¿no? A veces está con el contribuyente, a veces está con la administración tributaria, a veces está también con ambos, ¿no? En el procedimiento de determinación hasta la notificación de la vista de cargo, la carga de la prueba corresponde a la administración tributaria. Una vez notificada la vista de cargo, la carga de la prueba corresponde al contribuyente. ¿Por qué? Porque ya se han establecido de manera preliminar los reparos o la deuda tributaria de manera preliminar, entonces el contribuyente podría, ¿no? Podría el contribuyente presentar documentación, ¿no? Para levantar lo que son los descargos, pero en este caso, el ejemplo que estamos poniendo es el contribuyente tiene la carga de la prueba, pero la carga de la prueba va a depender del buen trabajo de fiscalización realizado por la administración. Otro ejemplo, ¿no? Lo que estamos viendo son ejemplos de impugnaciones que van hasta la vista de cargo, ¿no? Que tienen efectos hasta la vista de cargo. Por ejemplo, este es un tema recurrente y ya, bueno, es un aspecto que debiera la administración tributaria considerar para no perder el tiempo en fiscalizaciones infructuosas, ¿no? Esto lo vemos desde el punto de vista del Estado, pero obviamente ya desde el punto de vista del contribuyente, bueno, pues para el asesor tributario que ve esta forma de determinación, pues es muy fácil poder respaldar la impugnación posterior, ¿no? Va a ser muy sencillo porque hay ya bastante jurisprudencia, ¿sí? ¿Alguien tal vez quiere hacer una consulta? Doctor. Sí, licenciado. Doctor, tengo una consulta. ¿No? Bueno, sí. Una vez que se ha notificado la vista de cargo y el contribuyente no ha presentado la documentación de respaldo dentro del plazo establecido, e inmediatamente la Administración Tributaria emite la resolución administrativa sancionatoria o la resolución, resolución determinativa, si no me equivoco, le denomina, ¿no? O sea, emite, y eso se puede impugnar todavía. Sí. O sea, por procedimiento se emite la vista de cargo y el contribuyente tiene 30 días para poder presentar la documentación que haga a su derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque la vista de cargo es un acto administrativo preliminar que establece deuda, que establece reparos en contra del contribuyente. El contribuyente tiene 30 días para presentar documentación de descargo y posterior a esos 30 días, la administración tributaria tiene 60 días para emitir lo que es la resolución determinativa. Entonces, hay plazos establecidos en el código que tienen que ser respetados y cumplidos por la administración tributaria. Ahora, ¿qué pasa si el contribuyente no presenta documentación o descargos a la vista de cargo? ¿No? Va a poder posteriormente presentar esta documentación, estos descargos. Estamos hablando de la impugnación. En la impugnación, en el recurso de alzada, recurso jerárquico, sí va a poder, ¿no? Sí va a poder presentar, pero tiene que cumplir con algunos requisitos, por ejemplo, que señale que la documentación es de reciente obtención, ¿no? Con juramento de pruebas de reciente obtención, sí va a poder presentar. Y la autoridad de impugnación tributaria tiene la obligación de elaborar si esa documentación es pertinente, si corresponde o no, y cuáles son los motivos por los cuales el contribuyente no lo ha presentado en el momento oportuno. Porque tampoco se trata de que el contribuyente vaya a guardar su documentación y pretender sacarlo como un as bajo la manga, ¿no? O sea, si tiene documentación de descargo para presentar en la vista, tiene que presentar, ¿no? Ahora, si no ha podido, por X o Z razón, podría presentar en la impugnación, pero tiene que justificar por qué. ¿Por qué la omisión de la presentación no fue por su causa y tiene que establecer un juramento de prueba de reciente obtención? Eso también lo vamos a volver a ver un poco
poco más adelante, ¿no? Ahora, lo que yo les decía acá, eh, respecto a los depósitos bancarios, o sea, los depósitos bancarios efectuados a las cuentas de un contribuyente, ya sea persona natural, persona jurídica, no son o no es un elemento suficiente como para poder establecer ingresos no declarados. No, ¿por qué? Porque acá ya tenemos que ver un tema de el perfeccionamiento del hecho generador del tributo. O sea, los simples depósitos perfeccionan el hecho generador del tributo, es decir, es un indicio, sí, pero en realidad no demuestra nada más. Entonces, hay un error, un vicio de nulidad que va dirigido a la vista de cargo y a los reparos establecidos por la administración tributaria. Entonces, en estos casos, lo que corresponde por ya un criterio uniforme del Tribunal Supremo de Justicia es anular obrados hasta la vista de cargo. Acá la pregunta es, ¿la administración tributaria, una vez anulada la vista de cargo, va a poder subsanar este error cometido? Es decir, considerar los depósitos bancarios como ingresos no declarados. Y la respuesta es, me parece que no. Desde mi experiencia, les podría decir que no, porque es un vicio de nulidad absoluta, que recae específicamente sobre el hecho generador y sobre el perfeccionamiento del hecho generador. Entonces, es muy complicado que la administración tributaria pueda, perdón, es muy complicado que la administración tributaria pueda solucionar este error cometido, ¿no? Ahora bien, veamos, sigamos viendo, sigamos viendo. Base imponible, base presunta, nulidad, ¿no? La determinación de las bases imponibles debe efectuarse sobre base presunta, perdón, debe encontrarse respaldada con información que evidencie el perfeccionamiento de la obligación tributaria y refleje la situación real de los hechos que se le atribuye al contribuyente, puesto que la inexistencia de una base imponible objetiva, medible y verificable no sustenta la fiscalización efectuada, constituyendo, por tanto, una inobservancia de los requisitos esenciales de la misma. Es decir, en otras palabras, la visa de cargo o el trabajo efectuado por la administración tributaria en la visa de cargo debe ser objetivo, medible, ¿no? No puede basarse en suposiciones. Y acá podemos ver diferentes aspectos, ¿no? Bueno, no tampoco diferentes, sino podría mencionar el siguiente, el de la dosificación, que también lo habíamos visto, creo, con ustedes. Vamos a ver, la no dosificación de las facturas por parte del contribuyente, las facturas que declara el contribuyente que no estén dosificadas, son un criterio objetivo para depurar facturas, ¿no? Entonces, la respuesta, obviamente, vamos a tener dos criterios. La administración tributaria va a señalar no. Es un documento sin valor, una factura no dosificada. Pero, ¿qué obligación tiene el comprador de verificar que las facturas que obtiene de su proveedor estén o no estén dosificadas, ¿no? Entonces, este es un criterio también ya resuelto por el Tribunal Supremo, que establece, ¿no?, que en realidad, bajo el principio de buena fe, el contribuyente adquiere el producto, ¿no? Y más aún si tiene medios de pago, entonces no tendría por qué depurarse las facturas no dosificadas, ¿no? Por ejemplo, otro de los criterios que maneja la administración tributaria para depurar facturas en los procedimientos de determinación son que esas facturas fueran emitidas por una empresa fantasma, no una empresa comercializadora de facturas. Entonces, este es un criterio válido para depurar facturas. Es un indicio, sí, pero tiene que haberse trabajado mejor el reparo, ¿no? Bueno, pues y este es un problema que la administración tributaria está atravesando. ¿Por qué? Porque muchas veces el contribuyente sí efectivamente ha comprado las facturas, no ha comprado el producto, ha comprado solamente las facturas de un comercializador de facturas, pero tiene medios de pago, ¿no? Entonces, que demuestran que existió la transacción. Pero bueno, es un trabajo, ¿no?, que la administración tributaria debe respaldar para que no sea susceptible de impugnación y de nulidad de la vista de cargo. A ver, ¿qué más vemos acá? Procedimiento de determinación y cumplimiento de plazos, la nulidad, nuevamente acá. El 104 de la ley 2492 establece que el procedimiento de determinación
debe tener una duración de 12 meses, ¿no? Ampliable a 6 meses más, ¿no? Pero ¿qué pasa si entre la orden de fiscalización y la visa de cargo pasó más tiempo, ¿no? Es susceptible de impugnar, se anula el procedimiento, entonces el criterio del Tribunal Supremo, que también comparte la autoridad de impugnación tributaria, no, o sea, no es una causal de nulidad, ¿no? Se puede impugnar, sí, pero no le va a ir bien al contribuyente. Los depósitos efectuados al exterior, ¿no? Eh, son un criterio para ver, para demostrar que el contribuyente ha importado productos, que ha vendido productos, que obtuvo utilidades, ingresos y que no los ha declarado, es similar al anterior, no similar a los depósitos, a las cuentas del contribuyente. No es un criterio, no es un indicio que vaya a demostrar el perfeccionamiento del hecho generador. Entonces, eh, el resultado va a ser nuevamente nulidad hasta la vista de que muy difícilmente se va a poder subsanar esta nulidad. A ver, ¿qué más tenemos? Depósitos bancarios, declaraciones únicas de importación, es un criterio similar al anterior, ¿no? Procedimiento de determinación debe fundarse en hechos reales, eso es básicamente lo que vimos antes, ¿no? Que tiene que existir criterios ciertos, objetivos, medibles, que vayan a respaldar el procedimiento de determinación, porque cuando la administración tributaria se sustenta en indicios, entonces eh, probablemente se vaya a anular la visa de cargo siempre y cuando se haya hecho una adecuada defensa o se expongan, ¿no?, los argumentos en la impugnación, ¿no?, que generen convicción de que la administración tributaria no ha realizado su trabajo de fiscalización, ¿no?, de manera correcta. Impugnación con efectos hasta la orden de verificación o fiscalización. Bueno, este es un criterio. ¿Se puede impugnar hasta la orden de verificación o fiscalización? Sí. ¿En qué circunstancias? Y acá hay una única circunstancia que he podido advertir de la revisión de la jurisprudencia, es la nulidad de la orden de verificación o fiscalización por la firma de un servidor público que a la fecha de emisión del acto ya habría cesado en sus funciones, ¿no? Y acá les comento, por ejemplo, con el cambio de gobierno, con ingresó Yanine Áñez, obviamente como son instituciones públicas, políticas en parte también, bueno, pues muchos servidores públicos se les dio su memorándum de retiro, ¿no? Cuando el gobierno de Evo Morales, bueno, no de Evo Morales, el MAS, cuando retornó al gobierno, también muchos servidores de la administración tributaria, bueno, pues tuvieron su memo, ¿no? Entonces acá es simplemente, ¿qué pasó? El servidor público, el gerente del Servicio de Impuestos Nacionales, el gerente distrital, habría firmado, ¿no?, un acto administrativo, en este caso una orden de verificación, cuando ya le habrían otorgado su memorándum de retiro. Entonces, ¿es válido o no es válido? Obviamente no es válido. ¿Podría anularse la orden? Sí, podría anularse la orden. Un caso igual muy especial, ¿no? Hasta acá, ¿alguna duda que tengan? Ya vamos a ingresar a ver lo que es el procedimiento como tal, cuáles son las etapas, ¿no?, de la impugnación, y en realidad yo les voy a comentar que no es nada fuera del otro mundo, ¿no? En realidad el procedimiento es sencillo, sumamente sencillo, pero obviamente hay algunos tips, algunas recomendaciones que el asesor tributario debe considerar eh, para tener éxito en su impugnación, que es lo que se quiere, ¿no? Ganar el proceso, ganarle a la administración tributaria. ¿Alguna duda que tengan, comentario, colegas? Ya. Bueno, les voy a pedir nuevamente que todos los que están conectados manden un mensaje al chat, a este chat, al del Zoom, con su nombre, ¿no? O presente, póngame si ya está su nombre. Una cosa es que yo necesito identificar quiénes están conectados. Por favor, pongan presente y pongan su nombre completo.
ustedes vean conveniente para que yo pueda hacer el registro de la asistencia de la clase de hoy, ya que también no tenemos 15 minutos más, ¿no? Comentarios, colegas, ¿qué les parece la impugnación hasta acá? O sea, ¿está entendible? ¿Me están comprendiendo? ¿Me están siguiendo? ¿Hay algo que quieren que quieran tal vez que reitere? Doctor, otra consulta. Sí, sí, La, sí. la solicitud de prescripción, usted decía que tenía que hacer el contribuyente, ¿no es cierto? ¿Puede hacerlo una vez que haya cumplido los 8 años, así sin ninguna notificación, o necesariamente requiere una notificación por parte de los servicios de impuestos? ¿Ya? Una vez que haya cumplido los 8 años del plazo, ¿no es cierto?, para el tema de la prescripción. Sí. Bueno, gracias por la pregunta, licenciada Ríos. La respuesta, en realidad hay dos criterios para la respuesta, ¿no? Y los criterios son, por un lado, cuál es el criterio de la administración tributaria y cuál es el criterio del contribuyente. Ahora, la pregunta acá es, en la administración, hablando de la ley 812, ¿no? Que establece 8 años de prescripción, que es la que tenemos vigente, puede pedir el contribuyente la prescripción sin que la administración tributaria haya efectuado alguno de sus actos administrativos para determinar deuda o no. Y mi respuesta desde el punto de vista del contribuyente es que sí, ¿no? Sí. Y les voy a poner un ejemplo. Eh, ¿Qué pasa si la administración tributaria le notifica a un contribuyente con una orden de verificación, ¿no? Pero ya su alcance podría ser el IVA y el IT, pero de la gestión 2012, pónganse, ¿no? Ya pasó más de 8 años. Pero para la gestión 2012 no, pues, se aplicaba todavía 4 años de prescripción, pero la lógica acá es el contribuyente ante la notificación, ¿qué va a hacer? ¿Puede solicitar la prescripción? La respuesta es sí puede, ¿no? Sí puede. Y la administración tributaria tendría que responderle aceptando o rechazando la prescripción. Pero acá la complejidad es la siguiente, o sea, la complejidad respecto a la interpretación que realiza la administración tributaria. La administración tributaria le va a responder y va a indicar, todavía no se ha emitido el acto administrativo que establezca deuda o sanción en contra del contribuyente respecto al periodo que se está pidiendo la prescripción. Entonces, ahí qué pasa, obviamente le va a cerrar al contribuyente la posibilidad de obtener una respuesta, pero esa respuesta que la administración tributaria le está otorgando al contribuyente sí es susceptible de impugnar. Sí se puede impugnar a través del recurso de alzada, ¿no? Y generalmente lo que hace la autoridad de impugnación tributaria es anular la respuesta emitida por la administración tributaria que indica que no hay acto administrativo todavía eh, emitido para que se pueda declarar una prescripción, ¿no? Y le obliga, no le ordena, no le obliga, perdón, le ordena en la resolución que vaya a resolver la solicitud de prescripción. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se puede pedir? Sí se puede pedir. Ahora, eh, ¿qué pasa, digamos? Tenemos otro ejemplo respecto a esto. Cuando ustedes sacan los extractos tributarios, ¿no? Y dicen extractos tributarios y les sale, por ejemplo, que el contribuyente tiene no ha presentado declaraciones juradas, ¿no? O en todo caso, claro, no ha presentado la declaración jurada y tiene multas, ¿no? Al respecto. ¿Se puede pedir la prescripción de ese extracto tributario? Sí se puede, ¿no? Pero nuevamente el criterio de la administración tributaria es, bueno, la administración tributaria todavía no ha emitido un acto administrativo que establezca la deuda o la sanción, entonces todavía no es el momento oportuno para pedir la prescripción. Sin embargo, en realidad, sí la administración tributaria debiera responder, ¿no? La solicitud de prescripción, pese a que no hay un acto, ¿no? Pero pues, en realidad sí es que ya hay una manifestación de voluntad por parte de la administración, ya que es el extracto tributario, ¿no? Entonces, ahí la administración tributaria, por querer defender su posición, entra en contradicción.
Y esta contradicción hace que la autoridad de impugnación tributaria en una impugnación, en un recurso de alzada, ordene a la administración tributaria a que resuelva la prescripción, ya sea positiva o negativamente. Entonces, de que se puede, sí se puede, ¿no? Y no se olviden nunca que hay un plazo para impugnar, ¿no? Si efectivamente hay una respuesta o no o hay una respuesta negativa, el contribuyente va a poder impugnar, pero siempre y cuando esté dentro del plazo, ¿no? Que es la recomendación que se hace acá para que ustedes puedan tener éxito en la impugnación. Obviamente es primero el cómputo de los plazos, ¿no? Está dentro del plazo para impugnar, no está dentro del plazo para impugnar, se puede impugnar, no se puede impugnar, qué se puede impugnar, y eso que hemos visto, ¿no? Con los ejemplos que estamos viendo, la importancia de la jurisprudencia para ver o para adelantar un posible resultado. Ahora, la primera fase del recurso de alzada, ¿no? Tenemos dos fases. Primero tenemos el recurso de alzada, que va a concluir con la resolución de recurso de alzada por parte de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria. Tenemos 4 autoridades regionales de impugnación tributaria: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y creo que la otra es Sur, ¿no? Después hay oficinas regionales para otros departamentos, otras ciudades que no tengan la autoridad regional, pero que también pueden acceder a la impugnación. Entonces, tenemos dos fases, tenemos dos, podríamos hablar de una doble instancia, ¿no? De la resolución de la controversia. La primera instancia es la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, lo que era antes Autoridad de Supervisión de Impugnación Tributaria, ¿no? Que lo que van a ver en sus códigos, pero ahora ya ha cambiado de denominación. Va a ser, o se denomina Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, que es la primera instancia que concluye con la resolución del recurso de alzada, y luego tenemos la segunda instancia, que va a ser la Autoridad General de Impugnación Tributaria, que va a resolver el recurso jerárquico. ¿Y por qué tenemos esta garantía de la doble instancia? Porque dentro de un proceso no se puede juzgar a una persona, bueno, no se puede juzgar, no se puede establecer una impugnación en una sola vía. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad, y en realidad sí ocurre, que la primera instancia pueda cometer algún tipo de error al momento de resolver la controversia. Por eso tenemos el recurso jerárquico. Fíjense, el recurso de alzada, el único, la decisión es inapelable, inmodificable, y bueno, en realidad por regla, ¿no? Todas las decisiones que emite una autoridad jurisdiccional, en este caso una autoridad administrativa, sí pueden ser sujetos a una impugnación posterior, ¿no? Bajo el criterio de la doble instancia. Entonces, vemos el esquema acá, y nuevamente les digo, la impugnación es sencilla, ¿no? Tenemos el acto administrativo susceptible de impugnación. El contribuyente tiene, según normativa, 20 días para poder interponer su recurso de alzada, ¿no? 20 días. ¿Cómo se computan los plazos? Bueno, lo vamos a ver ahora. Bueno, pues son días corridos. El artículo 4 del Código Tributario establece cuáles son las reglas para la aplicación de los plazos, cómo se entienden los plazos, ¿no? Y las reglas, sencillo, hasta es fácil de memorizar incluso. Si es mayor a 10 días, son días corridos, ¿no? Si es hasta 10 días, son días hábiles. Los plazos, ya sean días hábiles, días corridos, siempre se empiezan a computar desde el día hábil siguiente. Entonces, si notifican viernes, se empieza a computar desde el lunes. Si notifican lunes, el primer día hábil es el día siguiente. El día 1 es siempre el día siguiente, que va a ser el martes, ¿no? Si el último día que vence el plazo cae en día inhábil, ya sea que sea día corrido o día hábil, siempre se recurre al día hábil siguiente. Entonces, esas son básicamente las reglas para el tema de las impugnaciones o del plazo de las impugnaciones en sede administrativa. 20 días para impugnar, ¿no? Ahora, una vez que se impugna, ¿no? Hay requisitos a cumplir, sí, que los vamos a ver, pero hay dos posibilidades acá. Una, bueno, en realidad hay tres posibilidades. Una, que se admita, ¿no? Es decir, que se ha cumplido con todos los requisitos para la impugnación,
y se admite el recurso de alzada. La admisión se notifica de manera personal al contribuyente. Por eso, generalmente, la autoridad, por lo menos la regional, la gestión anterior, le pedía al contribuyente que haga un croquis, que presente un croquis para que, de su domicilio, para que una vez admitido el recurso le vaya a notificar su domicilio. Pero si el contribuyente está interesado en que su impugnación sea procedente y tenga éxito, bueno, pues tiene la obligación del asesor, tiene la obligación del contribuyente de hacer el seguimiento e ir a la autoridad de impugnación tributaria para ver y averiguar si se ha admitido, no se ha admitido, si se ha observado, si se ha rechazado, ¿no? Ahora, la otra opción, que no es la admisión, va a ser que se observe, ¿no? ¿Por qué? Porque hay insuficiencia en el recurso, se ha incumplido con algunos requisitos, ¿no? O el recurso no es claro, no se entiende qué es lo que está pidiendo el contribuyente, y en esos casos la administración o la autoridad de impugnación tributaria, la regional, le otorga 5 días al contribuyente para subsanar. Ahora, las notificaciones en la autoridad de impugnación tributaria se realizan todos los días miércoles, ¿no? Pero se recoge los jueves. Y otra opción que podría suceder ante la presentación del recurso de alzada es el rechazo. ¿Se puede rechazar directamente el recurso de alzada? Sí. ¿En qué circunstancias se podría rechazar? Bueno, pues se puede rechazar uno, ¿por qué? De acuerdo a lo que hemos estado viendo la clase de hoy. Uno, ¿por qué? Porque se ha impugnado fuera de plazo, ¿no? Se ha impugnado fuera de plazo, entonces no corresponde admitir, no corresponde observar. Directamente va el rechazo del recurso de alzada, ¿no? Y por otro lado, la autoridad de impugnación tributaria podría rechazar el recurso eh, porque el acto administrativo que se está pretendiendo impugnar no es susceptible de impugnación. Pónganse un proveído de inicio de ejecución tributaria, una medida coactiva, eso habíamos dicho que son actos de mero trámite, ¿no? Que no se pueden impugnar, entonces va a venir lo que es el rechazo de del recurso de alzada. Bueno, entonces, pongamos la opción de que el contribuyente ha interpuesto su recurso, la administración, la autoridad regional de impugnación tributaria lo ha observado, le ha otorgado 5 días para subsanar y el contribuyente subsana y se admite el recurso, ¿no? Y el procedimiento acá es sencillo. Se admite el recurso de alzada, se notifica de manera personal la admisión del recurso de alzada y posteriormente se tiene que notificar a la administración tributaria para que la administración tributaria pueda responder y en la respuesta pueda negar o aceptar la impugnación, ¿no? Hay alguna situación en que la autoridad administrativa tributaria, el servicio de impuestos, aduana, eh, administración tributaria municipal acepte la impugnación. Sí, puede haber circunstancias en las cuales la administración tributaria acepte la impugnación y se conceda lo que el contribuyente está pidiendo, por ejemplo, la nulidad. Y esto tiene un respaldo. ¿En qué sentido? Habíamos dicho que la autoridad administrativa, el servicio de impuestos, la aduana y demás, no puede anular sus propios actos de acuerdo a una de las características que hayamos visto que es acá, ¿no? La estabilidad, ¿no? El acto administrativo. La estabilidad del acto administrativo y la legitimidad del acto administrativo. Se presume válido el acto administrativo, por más que la administración tributaria haya cometido un error, se presume válido, y además ya ingresa al tráfico jurídico, es decir, ya forma parte del ordenamiento jurídico nacional. Entonces, no podría la administración tributaria anular, si no es a través de una de las impugnaciones establecidas. Ahora, si se advierte la autoridad o la administración tributaria que cometió un error, entonces no tendría otra alternativa que aceptar, ¿no? Pero lo hace, bueno, pues va a depender mucho del criterio de la administración tributaria, del criterio que tengan los asesores tributarios para ver si quieren o no
continuar con la impugnación, sabiendo que la impugnación o el acto administrativo o la impugnación es correcta y que el acto administrativo tiene errores, ¿no? Veamos, en resumen, una vez que se admite, se corre traslado al servicio de impuestos, a la aduana, a la administración tributaria municipal, para que respondan en el plazo de 15 días, ya sea aceptando o rechazando. 15 días nuevamente, hablamos de días corridos, ¿no? Luego se apertura un término de prueba de 20 días, se, clau- mm, se clausura el término de prueba y se apertura un periodo de prueba de 20 días de alegatos. Y después de 20 días acá, pruebas, 20 días alegatos y 20 días, bueno, pues sale la resolución de recurso de alzada, ¿no? Las formas de la resolución de recurso de alzada, tenemos tres tipos de formas. El 212 establece, artículo 212 del Código Tributario establece, o bien se anula el acto administrativo emitido por impuestos, o bien se confirma, o bien se revoca total o parcialmente. Esas son las formas de resolver. No hay otras formas. O sea, en estas tres únicas formas se va a decidir qué es lo que se va a decidir la controversia, ¿no? Luego se tiene 5 días para rectificar, para aclarar, para solicitar la aclaración de la resolución, y en el caso de que no se impugne esta resolución de recurso de alzada, no se va a declarar la firmeza del mismo. A grosso modo vemos esto, ya en la siguiente clase vamos a empezar a ver un poco más a detalle, por ejemplo, el plazo, por los aspectos, cuáles son los requisitos para la interposición del recurso, qué de estos requisitos, cuál es uno de los más importantes, ¿no? Algunos aspectos de características de la impugnación. Y bueno, de momento no, ya terminó la hora, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna consulta para que les pueda absolver, ¿no? Respecto a lo que hemos visto. Estimados colegas, han estado muy reservados en la clase de hoy. Le voy a sacarle fotito a la... Doctor, buenas noches. Un favor, no sé si nos podría pasar la presentación que nos está explicando estas dos clases, ya que en la plataforma está de la primera materia que pasamos con su persona. Ya. A ver, yo le puedo pasar, si tiene un grupo de WhatsApp, puedo pasar a uno de los compañeros, o a Karen incluso le podría pasar, no sé si está Karen con nosotros, es la coordinadora del diplomado. Si gustan también podría pasarle a ella, para que ella les comparta el grupo de WhatsApp, ¿no? Si es que no tienen la opción de ver, no tienen el acceso, pero el material ya se les ha pasado, ya se ha pasado, perdón, a la fundación, ¿no? Entonces yo lo que podría hacer para facilitarles es nuevamente pasarles, no hay ningún inconveniente por si acaso, para que las diapositivas estén con ustedes. Y también, doctor, por favor, el material para el sábado para nuestro repaso, porque no sé si yo nomás tengo el problema, solo está las diapositivas del anterior, de la primera ¿Ah? materia. Ya. Por favor. Ahora, el material, compañeros, es el siguiente. Lo único que tienen que hacer es revisar el Código Tributario, el artículo 131 del Código Tributario, el título quinto del Código Tributario, que es el procedimiento de impugnación, recurso de alzada, recurso jerárquico, y tienen que leer el artículo 4 de la Ley 3092, ¿no? Ese es todo lo que tienen que revisar. Entonces, eh, no sé si es pertinente o corresponde que les pase, porque en realidad solamente es el Código Tributario. Lo que tienen que ver es la impugnación, recurso de alzada, recurso jerárquico. Ese es el material que yo necesito que ustedes revisen, no otro, no hay otro. Está bien, doctor, gracias. De nada, mi compañera Claudia Zuleta, ¿no? ¿Alguien más, estimados? Sí. Claudia. Muy bien. Bueno, entonces, como no hay mayores consultas, mayor intervención,
los dejo. Nos vemos o nos conectamos el día viernes. Entonces, hasta luego. Hasta el viernes, doctor. Hasta luego, hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Chao, chao.